Hola, el psicoanálisis es una disciplina, una técnica, un grupo de ideas, un conjunto de palabras, una visión del ser humano que está presente constantemente en nuestra cultura popular. Hablamos de traumas, ya hablamos de memorias reprimidas, ya hablamos del complejo de Edipo, ya hablamos del complejo de Electra, y en general lo asumimos como si fuera algo que realmente describe la realidad. Tenemos a los narcisistas, tenemos a los introvertidos, a los extrovertidos, tenemos una serie de conceptos de la psicología que no se corresponden, al parecer, a nada que podamos demostrar. Fue en 1896 cuando Sigmund Freud, un señor que se hacía llamar neurólogo, aunque no hacía neurología, porque no se sabía en ese momento de neurología, ni siquiera la existencia de las neuronas, que vendría a describir Ramón y Cajal algunos años después. Este señor llamado Sigmund Freud había observado el comportamiento humano, se le habían ocurrido algunas ideas, luego decidió que él podía tratar a la gente de sus problemas emocionales, de sus depresiones, de sus malos ratos, de sus cambios de humor, y sobre todo a las mujeres de una enfermedad llamada histeria, que ya no existe y que en realidad nunca existió, luego veremos por qué. Y después de tratar a muchas personas, él decidió que sabía perfectamente, mejor que nadie, cómo funcionaba la mente humana. Es decir, la mente humana es aquello que llamamos al conjunto de nuestras emociones, percepciones, sensaciones, ideas, deseos, personalidad, reacciones, comportamientos, etc. Lo que hace que cada uno de nosotros sea quien es. Y él decía que lo había logrado explicar todo de una manera espectacular y empezó a informarle al mundo de ese enorme descubrimiento a través, precisamente ese año de 1896, de su libro La interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños partía de la base de que nosotros al soñar estamos liberando una parte de nuestro cerebro que se dividía, nuestra mente que se dividía en tres. Todo lo divide él en tres, porque el 3 es un número mágico, el consciente, el preconsciente y el inconsciente, y en nuestros sueños se expresaba el inconsciente, que es una especie de personita que vive adentro de nuestra cabeza, esperando que nos descuidemos para hacerse con el control de nuestros actos, nuestras palabras, nuestras emociones, nuestros comportamientos. Y entonces, los sueños, según Freud, estaban absolutamente pletóricos de simbolismos que él podía desentrañar mágicamente, porque nunca explicó realmente cómo se decodificaban los sueños. Pero de una cosa estaba él completamente seguro, y era que tenía que ver con la sexualidad humana, porque para él la sexualidad humana era uno de los impulsos fundamentales, si no el más importante. Él decía que había descubierto una serie de puntos que eran esenciales para explicar comportamiento, la personalidad, la mente humana. El primero era que todo lo que nosotros somos se debe a acontecimientos olvidados de la infancia. Generalmente acontecimientos horribles y generalmente acontecimientos que están relacionados con la sexualidad. Estos recuerdos de la infancia los guardamos en un cajoncito en el inconsciente, en la habitación donde vive el inconsciente. Y el inconsciente los guarda bajo llave. Él los usa para crear impulsos que determinan nuestro comportamiento, pero se resiste a revelarlos. O sea, los guarda en su cajita y no quiere que el señor consciente que vive en el resto de la casa se entere, se acuerde de aquellas memorias que él tiene bajo llave y que utiliza para provocar impulsos. Estoy tratando de que suene un poco más racional de lo que es. Los conflictos entre el consciente y el inconsciente en la lucha por estas memorias reprimidas, según Freud, causan perturbaciones como la neurosis, la depresión, la ansiedad y otra serie de enfermedades. La neurosis, por ejemplo, es algo que no existe. Neurosis significa inflamación de los nervios. Y los nervios no se inflaman cuando estamos de mal humor, cuando nos deprimimos, cuando tenemos ansiedad, cuando nos preocupamos, cuando estamos insatisfechos con nuestra realidad. Él decía pues que a través de los sueños y a través de actos involuntarios, que podrían ser simplemente automatismos, como los tics o como cuando se nos escapa una palabra en lugar de otra, la famosa, en vez de una cosa por otra, una costra porosa,
Esto no era un accidente ni era un error. Esto era el inconsciente mandando mensajes en clave porque le gustaba mandar mensajes en clave al inconsciente para que el psicoanalista, porque solo el psicoanalista, pudiera recibirlos y decodificarlos para enseñarnos cómo era nuestra cabeza. Entonces, la curación de estas enfermedades era sacar estas memorias del inconsciente mediante el psicoanálisis. Y el psicoanálisis constaba en hacer que la gente hablara, que hiciera una serie de asociaciones libres de palabras, de ideas, de cosas que se iba acordando y que contara sus sueños. Y a partir de ello, el psicoanalista lo que hacía, y esto es grave, es manipular a la persona para que la persona sus miedos y sus odios, sus amores y sus deseos, por supuesto incluido el sexual, los proyectara sobre el psicoanalista. Y con esto el psicoanalista tendría el poder necesario para que la neurosis, la depresión y la ansiedad se esfumaran. El problema básico del psicoanálisis es que no sirve, es decir, que no logra los objetivos que se proponen. Probablemente hablar de nuestros problemas sirva, pero también sirve hablar de nuestros problemas a nuestros amigos o a algunas personas prefieren utilizar al encargado del bar y otros prefieren usar la confesión con alguno del ministro de su religión favorita. Hablar puede ser útil, pero eso no quiere decir que el psicoanálisis sirva, porque todas las afirmaciones que hizo Freud tenían el pequeño problema de que no estaban validadas en absolutamente nada. Freud no estableció una serie de hipótesis a partir de las cuales pudiera hacer experimentos, hacer observaciones, analizar la realidad, cuantificar, establecer estadísticas y determinar la validez o invalidez de alguna u otra de sus hipótesis. No, él las planteaba como verdades absolutas porque salían de su especulación y de su, por supuesto, privilegiado cerebro. También había, por cierto, algunas otras separaciones que él hacía. Por ejemplo, nuestra psique estaba dividida en tres. Todo está dividido en tres. El id, el ego y el superego. El id, que lo teníamos desde nuestro nacimiento, se encargaba de los impulsos básicos, el hambre, el sueño, la sexualidad, por supuesto. El ego trataba con la realidad y el superego es aquello que se dedica a discutir entre nosotros mismos, dentro de nosotros mismos. ¿Es cierto esto? No. No solo no ha habido pruebas de todo lo que decía Sigmund Freud, sino que además los estudios de psicología experimental que se han hecho desde aquel entonces, en estos 120 y tantos años, han demostrado que estaba equivocado. No existe un inconsciente, existen acciones inconscientes, pero no hay una persona viviendo dentro de nuestra cabeza que sea el inconsciente y que se guarde las memorias. Por el contrario, lo que hemos descubierto, entre otras cosas, es que las memorias terribles, las memorias de los acontecimientos más atroces que hayamos vivido, no se pueden reprimir. Al contrario, nos acosan, pueden apoderarse totalmente de nuestra vida, como ocurre con las personas que sufren el síndrome de trastorno postraumático. La gente que ha vivido cosas terribles como los veteranos de las guerras o las víctimas de intentos de asesinato, de violaciones, de grandes desastres, de aviones que sufren accidentes, de terremotos, no se pueden deshacer fácilmente de sus memorias. Estas memorias los persiguen y se pueden apoderar de sus vidas. Yo recuerdo, yo viví el terremoto de 1985 y durante años cuando veías que se movía una lámpara entrabas en pánico porque pensabas que estabas volviendo a vivir un terremoto. Estaban los síntomas de que se estaba moviendo la tierra. Y yo recuerdo que con gente muy cercana a mí tardamos 5 y 6 años todos en empezar a hablar de nuestras experiencias en el terremoto y después del terremoto, cuando cada quien hizo lo que pudo por ayudar a los damnificados, a las personas que habían quedado sin casa o a quienes habían quedado atrapados bajo los escombros durante las 3 semanas siguientes al terremoto. Nuestras memorias no se reprimen, al contrario. Lo que tenemos que hacer, lo que hace la terapia ahora, es enseñarnos a manejar esas memorias para que no se apoderen de nuestra vida. Pero además, muchas veces, como hemos descubierto, cuando los terapeutas pretenden desvelar, sacar de la represión memorias horribles de la infancia, lo que están haciendo es crear falsas memorias. La investigadora Elizabeth Loftus, por ejemplo,
demostró cómo se podían crear falsas memorias muy fácilmente en una persona simplemente mediante la repetición. La repetición de un acontecimiento que esta persona no recuerde, pero que al presentarle con convicción la idea de que ocurrió, empieza a creer que ocurrió. Porque la memoria, como hemos descubierto, no registra la realidad milimétricamente como una videocámara, como una película, sino que se va recreando continuamente. A partir de ciertas claves recreamos nuestras memorias y por lo tanto muchas veces de lo que nos acordamos tiene poca relación con lo que ocurrió en realidad. Y esto se ha demostrado en numerosos experimentos. De hecho, estas falsas memorias son tan relevantes y hemos descubierto que nos afectan tanto que hoy en día en muchos países no se permite como una prueba fundamental el reconocimiento de los testigos del supuesto delincuente que los haya atacado. Porque hemos descubierto que es muy fácil que la gente crea que está identificando a una persona que no está identificando en realidad. Muchísimas personas están en la cárcel acusadas de terribles delitos basados fundamentalmente en el reconocimiento visual de las víctimas, y las pruebas de ADN han demostrado que no son culpables, que los culpables son otros, y que las víctimas no recordaban correctamente la cara, la ropa, las actitudes de la persona que los atacó, sobre todo cuando sufren una situación de enorme estrés. La memoria no es confiable, y si la memoria no es confiable, toda la historia de Freud se empieza a derrumbar. Freud además tenía ideas sobre la sexualidad que son cuando menos dudosas. Primero tenía la idea de que todas las mujeres querían irse a la cama con su padre y matar a su madre. Esto lo llamó el complejo de Electra. Mientras que todos los hombres querían matar a su padre y acostarse con su madre, cosa que llamó el complejo de Edipo. La realidad nos dice que esto no pasa en realidad. La mayoría de la gente normal, la gente psicológicamente sana en la media, no ve a sus parientes en general como objetos sexuales. El tabú precisamente contra el incesto es algo culturalmente muy desarrollado y por buenas razones impide la perpetuación de genes recesivos que pueden ser dañinos. Pero del mismo modo en que no hay esos complejos, no parece haber esos complejos que Freud describía, tampoco parece haber otras cosas que él describía como las etapas de la sexualidad del bebé, que eran la oral, la anal y la genital. Los bebés no tienen, parecen tener, no hay ninguna prueba, ninguna evidencia de que tengan ninguna visión sexual de la vida. La sexualidad viene con la madurez sexual, la sexualidad viene con la pubertad, la sexualidad viene con inquietudes que ocurren mucho después en la vida. El otro problema que hubo fue que los seguidores y discípulos de Freud pusieron cada uno un negocio aparte con teorías aparte. Como no era una ciencia, si no podemos tener 4 o 5 corrientes de pensamiento sobre la gravedad, porque sabemos que la gravedad funciona de acuerdo a ciertas reglas, a ciertas leyes y a ciertas ecuaciones que son inamovibles. Pero respecto del comportamiento humano, que es tan enormemente complejo, cada quien se creó una nueva escuela de pensamiento. A partir de Freud, por ejemplo, Carl Jung se inventó otra serie de cosas, entonces dijo que había un inconsciente colectivo, aparte de la personita que vivía allá en una habitación de nuestra cabeza, y que era el inconsciente, había otro señor mucho más peculiar, una personita mucho más peculiar, que vivía en las cabezas de todos, y que creaba una especie de memoria colectiva, idea que es enormemente seductora, no lo puedo negar, pero que no se basa en ninguna realidad. La idea de que había arquetipos o la idea de que existe la sincronicidad, que hoy la psicología nos ha explicado, y esto le ha pasado a usted, cuando ve una vez una palabra en la que nunca había reparado, que no recuerda haber visto antes, y de pronto 4 o 5 días la va viendo en varios lugares, y esto es una coincidencia que nos llama la atención, o un número, o un tipo de ropa, nunca había visto unos zapatos de cierta forma, y de pronto los ve varias veces en pocos días. Y esto que no es solo una coincidencia, sino que es una forma de percepción que tenemos los seres humanos, Jung lo llamó una sincronicidad. Y era una especie de mensaje que nos estaba mandando el universo, porque nosotros estábamos en contacto con el universo de una manera extraña. No olvidemos que Carl Gustav Jung fue el creador de la idea del New Age, de la nueva era, de esta religión que
hoy en día ocupa una buena parte del mundo occidental. Pero tampoco tenía pruebas. Y ni él, ni ninguno de los que vinieron después, desde locos excelsos como Wilhelm Reich, hasta charlatanes del nivel de Jacques Lacan, ninguno de todos los psicoanalistas de este mundo que han propuesto teorías más o menos aliadas o asociadas o derivadas de Freud, se han preocupado jamás por dar pruebas, por someter al laboratorio, a la observación, a la cuantificación, a la estadística, a la sistematización rigurosa de sus ideas para someterlas a prueba. Simplemente no lo han hecho. Uno tiene que creerles como una cuestión de fe, y si no, uno es una mala persona. Esto es evidente, o está haciendo algo mejor. Está negando. Si uno no acepta lo que dice un psicoanalista, el psicoanalista ya tiene la respuesta. Uno está en negación. La negación de la realidad que solo tiene el psicoanalista es una prueba más de que usted está mal de la cabeza y necesita algunos años más de psicoanálisis a una buena cantidad de euros la hora. El psicoanálisis es un embuste. Toda la psicología actual, todo el conocimiento que tenemos sobre nuestras percepciones, nuestras emociones, nuestras ideas, nuestros gustos, nuestros disgustos, nuestra personalidad, nuestras alteraciones y trastornos emocionales de comportamiento y de percepción, dicen que el psicoanálisis es una estructura de creencias que carece de bases totalmente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Primero que nada, dejar de incluir como parte de la cultura popular las chorradas del psicoanálisis. Tomarnos un poco a la ligera las series de televisión, sobre todo estadounidenses, que evocan y que echan mano continuamente de conceptos psicoanalíticos, porque en Estados Unidos no se han logrado todavía deshacer de la influencia del psicoanálisis. Un asesino narcisista no es un asesino narcisista. Las explicaciones están en otro lado. Las fáciles explicaciones de las series de televisión son tan fantasía como los personajes que las representan, y así debemos tenerlo, y así debemos observarlo. Y sobre todo, fíjense, este temerlo podría ser un lapsus, según Freud, según el cual estoy expresando que yo le tengo mucho miedo a los psicoanalistas. Es interesante, cuando uno se puede inventar las respuestas, todo es enormemente fácil. Saquemos de nuestra conversación cotidiana, de nuestra concepción diaria del universo y de la gente que nos rodea, los conceptos del psicoanálisis. El comportamiento humano es mucho más complejo. Todavía no podemos explicar cómo se comporta una célula, un animal unicelular. Un animal unicelular simple y sencillo como un paramecio que hace una serie de cosas cuando lo vemos al microscopio y no podemos explicar los motivos de su conducta. No podemos explicar cómo percibe una sustancia, cómo se acerca o se aleja de ella, por qué se acerca o se aleja de ella. Es un misterio la conducta. A nivel estadístico y a nivel experimental hemos descubierto cosas, pero estamos apenas rascando la superficie de lo que es la forma de materia más compleja que conocemos en el universo. Nuestro encéfalo, la parte superior de nuestro sistema nervioso, la responsable de lo que sentimos, lo que pensamos, lo que percibimos, lo que decidimos, lo que deseamos, lo que odiamos, lo que queremos. No sabemos casi nada de nuestro cerebro. Pero si creemos en el psicoanálisis, no lo vamos a averiguar porque creeríamos que ya lo sabemos todo, como siempre pasa con las filosofías totalitaristas y con las religiones. No sabemos mucho de nuestra conducta, se está investigando, las neurociencias, la psicología cognitiva, la psicología experimental están buscando las respuestas que usted y yo necesitamos para conocernos mejor a nosotros mismos, pero para eso no basta decir conócete a ti mismo, sino significa estudia muchísimo, investiga, propone hipótesis, somételas a demostración, desecha las que no sirven, usa las que sirven para seguir avanzando, para llegar algún día a entender cómo funciona esto que la gran mayoría de nosotros tenemos funcionando arriba del cuello. Y entre tanto, los psicoanalistas, sobre todo los psicoanalistas de Facebook y de Twitter,
que todos lo saben porque usted está acomplejado y usted tiene un complejo de inferioridad porque es muy introvertido, además de tener un trastorno narcisista de la personalidad, lo que hay que decirles es que se pongan a estudiar y dejen de molestar. ¿No cree usted? Gracias por ver El Rey va desnudo y gracias por tus me gusta, por tus no me gusta, por tus suscripciones. Puedes apoyar los planes del Rey va desnudo en Patreon, haciendo una pequeña aportación yendo a este enlace para que podamos hacer realidad los proyectos que tenemos de una mejor producción, de sacar más capítulos al año, de hacer entrevistas, en fin. Muchas gracias por colaborar con el proyecto del Rey va desnudo.